Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Margarita Zavala renunció a la candidatura independiente a la presidencia de la República. Esto durante la grabación del programa Tercer Grado de Televisa. Anunció su retiro, dijo, y explicó que decidió bajarse de la contienda por un principio de congruencia y de identidad política para dejar en libertad a los que generosamente la apoyaron. Hace unos días su equipo explicó que tenían problemas, dicen, de financiamiento. Ernesto Cervera, Mauricio González, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues una renuncia un poco rara, ¿no? Llegar a un programa de televisión en donde pues iba supuestamente a discutir ahí la temática de la campaña y de repente pues les dice que ahí se ven, que la verdad pues por congruencia propia, por su cálculo, por el financiamiento, problemas de esto y de lo otro, pues alguien que peleó por la candidatura dentro de Acción Nacional, que llegó a tener ventaja incluso en las encuestas hace un año, estaba a la cabeza frente a López Obrador cuando se suponía que ella podría ser la candidata del PAN. Bueno, pues no la dejaron pasar, trató de entrar, Ricardo Anaya la desplaza, se sale del partido, lanza la candidatura independiente, consigue las firmas de manera regular, bastante bien en el marco de lo que esto suponía, y pues alcanza en el ponderado de encuestas un 4%, y de repente en este momento dice, me bajo, dejo en libertad a mis votantes o a los que aparecen en las distintas encuestas como posibles votantes míos, y pues sigo en la contienda, no se adhiere con nadie, y eso sí, empiezan las invitaciones. De repente la adversaria política se convierte, cuando ya no lo es, en una verdadera maravilla, en una mujer de primera, y Anaya habla cosas espléndidas de ella, y José Antonio Meade más, y bueno, pues es la búsqueda del voto. Mauricio. Así es, la verdad de las cosas que aquí hay mucho que comentar. Me parece que lo primero es que la renuncia de Margarita, bueno, sin duda es un acto de valor porque una figura política ¿no? En una carrera presidencial, decir, ¿saben qué? Me retiro, no importan las razones, sobre todo con la elegancia, ¿no? Como lo hizo, me parece que es muy importante. Creo que eso nos refleja que en nuestro sistema político los partidos no les gusta la palabra competencia y diseñaron el sistema de tal manera que no hay cabida para los candidatos independientes, les ponen todo tipo de trabas y finalmente las razones que expone Margarita Zavala para no seguir en la carrera presidencial es no tiene anuncios, o sea, no tiene forma de llegar o de transmitir o de comunicar hacia los posibles votantes sus ideas, sus propuestas y demás, no tienen dinero público, de hecho ella renunció, creo que eran 8 o 10 millones de pesos, que era lo que le tocaba. Pero eso ya lo sabían, ¿no? Todo ya lo sabía Esra, pero pues sí, bueno, pero la esperanza es lo último que muere, ¿no? Entonces ella dijo, yo a pesar de todo esto, y eso habla mejor todavía, ¿no? De Margarita Zavala en el sentido de que sabiendo todas esas limitantes fue capaz de entrarle a este proyecto y bueno, simplemente pues la realidad fue más dura de lo que ella pensaba. Entonces, creo que aquí vale la pena pues no reflexionar por parte de los partidos políticos de si realmente no deben de reformarse las condiciones bajo las cuales un candidato o candidata independiente podrían participar en una contienda presidencial. Sí, está muy claro, hay que cambiar el sistema electoral específico para darle cabida a los candidatos independientes. Era un reclamo que venía desde hace muchísimo tiempo, hubo mucha gente que luchó precisamente por las candidaturas independientes, que curiosamente pues no está ahorita ni en la boleta ni figuraron, pero que de alguna manera lo que se gestó pues simplemente no sirve, es una pantalla política. Es el mismo caso del Bronco, digo, si tuviera un mínimo de congruencia política con lo que hizo Margarita, pues también debería de bajarse del barco y dejar que los mexicanos decidan por las tres opciones que se ven hoy por hoy viables. Yo te diría, más allá del proceso electoral, esto también tiene connotaciones hacia adelante, pues de resquebrajamiento, inclusive de partidos políticos. Habrá que ver hasta dónde una nueva fuerza política puede surgir derivada del PAN, hasta dónde se le pueden juntar otro tipo pues de gente inconforme con el propio PRI, hacer algo más cerquita al centro. Se ha venido diciendo, rumorando desde hace un buen rato, apoyados evidentemente por una
figura política como Felipe Calderón y desde luego como Margarita. Vamos a ver cuáles son los resultados de la elección, pero a final de cuentas sí es costoso para ella en lo personal, no me cabe la menor duda, sí se requiere valor, pero pues muy consciente del costo político que esto pueda tener hacia adelante, costoso para el sistema político mexicano y costoso para los dineros, porque a final de cuentas hubo un gasto muy importante, se van a tener que realizar gastos adicionales en materia, pues hasta del cambio de boletas, etcétera. Ya dijeron que no que las van a dejar así, pero pues habrá que informarles. Así, no tienen de otra. Aquí el tema importante es, Margarita va a seguir trabajando en política, no se va a retirar. Eso está clarísimo. Yo creo que políticamente crece con esto. Mucho, y a ver qué es lo que decide ante el cortejo del PRI, o sea, de Mid y Anaya, por decirlo claramente. Ahí hay pros y contras de cada una de las opciones. Por un lado, por supuesto, ella pues sigue siendo panista, ayer estaba de azul ahí en la despedida, ella es cercana, ya había hablado, dijo que habló incluso con Anaya. Que se mensajearon, dijo. Bueno, platicaron allí, finalmente, yo platicaba en el radio con José Ignacio Zavala, su hermano y vocero, coordinador de campaña, y decía, bueno, en el tema con el PAN, pues sí, son roces, así se dio, cada quien tiene su interpretación de lo que ahí sucedió. La posibilidad de un retorno, si no un retorno al PAN, sí una mayor afinidad en una posibilidad de acuerdo de ir ahí. El otro tema, el tema de la cercanía con José Antonio Meade, está ligado más con la persona, o sea, la cercanía que tiene la propia Margarita y Felipe Calderón con José Antonio Meade, pero la lejanía que se tiene con el PRI como tal. O sea, entre los ajustes de cuentas que tienen que hacer con el PAN y con el PRI, pues ahí está la línea en la que tiene que fijar la propia Margarita finalmente, ahora sí, con qué lado se va. Y en términos de lo más pragmático, pues entiendo que Margarita, incluso en la argumentación que daba, decía, aquí lo que se está jugando es el futuro del país. Y mi opción es una opción contraria totalmente a la que Andrés Manuel y Morena plantean. Y en ese sentido, pues estaría tratando de definir quién está en posibilidades reales de vencer a Andrés Manuel para unirse a esa opción. Nada más que en el entendido de que los votos no se trasladan en automático, ¿no? Y en ese sentido, pues tendrían que hacer una campaña, un discurso que incluyera o que tratara de cambiar la forma en la que pues anteriormente ella descalificó a cualquiera de las dos opciones para poderse integrar en ellas, ¿no? Así es, Esra. Y mira, de acuerdo a las encuestas o a las mediciones que se tenían más recientes, Margarita contaba más o menos con 4% de la preferencia electoral. Tomemos esa cifra como base, puede ser un poquito más alta, puede ser un poquito más baja, pero creo que nos da una buena idea. 4% no es una cifra pequeña, estamos hablando de algo alrededor de 2 millones de votos o quizás un poco más que eso. Entonces, sin duda es, digamos, una cantidad importante de personas que digamos que simpatizan con Margarita. Hay algunas estimaciones por medio de preguntas, obviamente, que se hicieron antes de que se diera este anuncio, y se anticipa que probablemente la mitad de esos votantes de Margarita podrían cambiar su preferencia electoral hacia Ricardo Anaya. Y la razón no es otra, sino que Margarita pues tiene el PAN en su DNA, literalmente. ¿Sí? Entonces, bueno, pues muchos de sus simpatizantes sin duda se acomodan mejor con la plataforma, con la persona y con el partido que es Acción Nacional. Pero también hay otro grupo importante, digamos la otra mitad, que pues están muy dolidos porque a fin de cuentas ellos querían que Margarita fuera la candidata del PAN o la candidata del Frente. No fue así, salieron muy lastimados y muy raspados por todo el proceso que se dio, en donde finalmente ella decide renunciar al PAN. Y bueno, pues entonces este grupo de personas muy probablemente pues no se va a unir a Anaya. De que Margarita pueda inclinarse hacia Anaya o hacia el PAN o hacia MID, que difícilmente creo yo que se inclinaría hacia el PRI, pero con MID sí hay una simpatía personal, sí. Amistad, inclusive por Pepe MID fue colaborador en la administración de Felipe Calderón. Entonces ahí la cosa cambia. Ella fue muy clara en decir que no va a declinar, primero,
Pero por otro lado, ella ha estado defendiendo el tema de los valores, de la ética en la política, de lo que es mejor para el país. Y eso yo creo que le da mucho margen de maniobra, ¿no? Para decir, bueno, pues realmente yo ya no estoy en esto, pero creo que el que tiene el mejor proyecto es el Frente, o me parece que va a ser muy difícil que diga el PRI, porque podría hablar bien de mí, pero no necesariamente del PRI. Y el otro punto es qué quiere hacer ella una vez que termine este proceso electoral. ¿Quiere formar un partido? ¿Quiere ser simplemente una figura pública que represente, ¿no?, la política limpia, que creo que mucha falta nos hace en este país? Y eso va a depender de cómo se den las cosas, ¿no? Pero, y bueno, por supuesto, todo el mundo la está cortejando, eso sí, no hay ninguna duda. Evidentemente no va a ser muy diferente. La propia campaña del PRI, hasta antes del cambio de presidente, pues era solo Mid y no hablar absolutamente nada del PRI. Sí. No va a haber una diferencia enorme. Yo te diría, más allá de los 4 puntos que sí son importantes, es a qué tipo de audiencia le puede hablar Margarita y qué tipo de público puede jalar más allá del 4%, incrustada de lleno en una campaña, porque pues, de alguna manera han tenido dificultades importantes, tanto Mid como Anaya, para llegarle a ciertos grupos de la clase media mexicana, especialmente grupos pues mayoritariamente mujeres, que Margarita puede ser un verdadero atractivo en términos electorales y podría rebasar esos 4 puntos distribuidos de manera pues mucho más equitativa a lo largo y ancho del país. Sin duda alguna es un activo importante y veremos hasta dónde estira la liga. Hay que recordar que en el manejo de las encuestas que se han venido publicando, el grueso importante sigue siendo el indeciso, ¿no? Y creo que esa es una parte importante. Más allá de que Andrés Manuel aparezca con 40, 45, Anaya 27 en muchas, el problema es si asignas indecisos o no asignas indecisos. ¿Y cómo lo haces? Y cómo lo haces, ¿no? Pero, y fíjate qué bueno que tocas ese punto, Esra, porque mira, efectivamente estamos viendo 2 grupos de encuestas en la contienda presidencial. Unas que marcan una ventaja de 12 a 15 puntos a favor de Andrés Manuel López Obrador en comparación con Ricardo Anaya, y otra que están en el rango de los 6 a 10 puntos, ¿ok? Hay más del primer grupo que del segundo, pero sí no es una sola, sino que son varias. Pero fíjate que lo que sí hay una diferencia enorme, y eso sesga las estadísticas, y la gente yo creo que no lo ha percibido bien, es que estas encuestas, o por lo menos varias de ellas, las que tienen mayor diferencia o mayor ventaja a favor de Andrés Manuel López Obrador, son las que tienen mayor porcentaje de indecisos. Te doy solamente como ejemplo, porque no podría citar todas. La última que publicó el Financiero, que le da algo así como 18 o 20 puntos de ventaja a Andrés, trae 38% de indecisos. Entonces lo que sucede es que los encuestadores, en este caso el Financiero, distribuye a ese 38% y supone que esas personas votarían como los que sí te revelan cómo van a votar. Y entonces, en lo que se llama la medición bruta, sin asignar los indecisos, la diferencia entre Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya es de solamente 13 puntos. Cuando tú distribuyes, se convierte en una diferencia de 20 puntos. Entonces, sí te distorsiona un poco la realidad. Si la gente, los indecisos, no votan proporcionalmente igual que los que sí te están revelando su preferencia electoral, pues entonces probablemente la ventaja no es tan amplia como aparenta en algunas de estas encuestas donde los porcentajes de indecisos son muy altos. El promedio de los indecisos anda más o menos en 20% de la población total. Hay unos que se disparan hacia arriba, otros ligeramente por abajo, pero suponiendo que sean 20% de indecisos, en la medida en que muchas de las encuestas preguntan directamente a los que les dicen no sé por quién voy a votar, ¿por qué no decides? Esa sería una manera más correcta de asignarlos, o sea, dependiendo de decir, yo jamás votaría por esta opción política o estoy indeciso por votar hacia el final y lo decidiré un día antes. Muy probablemente, por esa misma razón, muchas de las encuestas, no solamente en México, sino en el mundo entero, han fallado de manera tan importante como fue el caso del Brexit, como fue en el caso de Estados Unidos, para decidir exactamente un día o 2 días antes tu intención de votos. La lucha en este próximo mes y medio, sin duda alguna, va a estar sobre ese 20% de la población que todavía hoy no decide.
Y el factor Margarita puede ser importante no por los 4 puntos, sino por la incidencia que pueda tener hacia uno o hacia otro lado de esos 20 puntos porcentuales. Y bueno, tenemos el próximo domingo este segundo debate en donde, pues, ya vimos que el primero... Van a tener más tiempo. Van a tener más tiempo, no sé si van a tener más tiempo o les van a cortar. Ay, eso, creo que yo algo oí de Lorenzo Córdoba que le podían cortar. Podían cortar, no pero en sabemos. todo caso estamos ante una situación muy clara en donde lo que queda muy firme aquí es el hecho de que los debates empezarán a contar quizá de una manera mucho más importante que lo que la primera vez, más aún en este nuevo ejercicio de town hall, o sea, de gente que pregunta y que el candidato tiene que moverse y demostrar ante un público que las cosas, pues... propuestas que tiene son posibles de poner en práctica. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos Tratado de Libre Comercio. El señor Trump sigue apretando a ver hasta dónde consigue doblarnos. Esto es Dinero y Poder. Las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte continúan en Washington entre los negociadores de México, Canadá y los Estados Unidos, a pesar de las resistencias de la Casa Blanca en el apartado de reglas de origen de la industria automotriz. El gobierno de Trump dijo ayer que espera que pronto haya resultados, no sé cómo, pero él dice así. El primer ministro canadiense Justin Trudeau dijo que está cerca del cierre del acuerdo, eso son su wishful thinking, mientras que la Secretaría de Economía de nuestro país dijo que no va a sacrificar calidad por la presión del tiempo. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Juan Carlos Becker, subsecretario de Comercio Exterior. Juan Carlos, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario. Juan Carlos, ¿en dónde estamos? Porque pues el señor Trump sigue diciendo barbaridad y media, que migrantes asesinos, animales, habla un poco del bajo nivel mental y por supuesto educativo que tiene el señor presidente de los Estados Unidos y ofensivo, por supuesto, hacia nuestro país. Pero bueno, tácticas de presión cuando finalmente ya se le ha presentado no solamente una, sino varias veces ofertas muy claras de cómo solucionar esto. Lo que quiere es un tratado, pero no de libre comercio, sino quiere un tratado pues simplemente para pues beneficiar exclusivamente a una parte de lo que sería pues la zona de Norteamérica. Sí, gracias otra vez, buenas noches por la invitación. Siempre un placer estar aquí. Como tú mencionabas, Ezra, ¿no? La semana pasada estuvimos en Washington, una semana larga, una semana que incluyó muchas horas de trabajo con el secretario Guajardo y con el equipo, al igual que con los amigos de Canadá y de Estados Unidos. ¿Dónde estamos? Yo te diría que primero, y de entrada aquí también para empezar un poco a desmitificar ciertas cosas, las negociaciones continúan. O sea, de ninguna manera, a pesar de que por ahí he visto algunos reportes que hablan de que ya nos vamos a pasar de una fecha límite o de que ya hay un rompimiento porque México no ha entregado tal o cual propuesta, etcétera. La verdad es que las negociaciones continúan. Y ahí, bueno, ustedes, tú mencionabas unas declaraciones al principio de una llamada del presidente Trump y del primer ministro Trudeau, otras declaraciones que hay por ahí. Entonces, este trabajo va todavía a darse en estos días, incluso de hecho esta misma semana y la próxima semana va a haber algunos grupos de trabajo que se van a estar reuniendo, algunos de manera presencial, otros de manera virtual, para continuar avanzando en los temas. Y esto es bien importante, les voy a decir por qué. Siento que mucho de la atención que se ha prestado o de los temas que se utilizan para evaluar si la negociación está avanzando o no, pues tienden a ser los temas más difíciles. El tema de reglas de origen automotriz, pero también el tema de la cláusula sunset, la cláusula de terminación del tratado, o la eliminación de los capítulos 19 y de solución de controversias 20 y 11. Pero la verdad es que abajo de eso, como la plomería de una casa, tenemos toda una serie de temas en materia de aduanas, en materia de cooperación, en materia de facilitación, en materia ambiental, en materia de trabajo, en materia de anexos sectoriales, que también está moviéndose por ahí. Entonces, yo creo que las negociaciones van a continuar, sin duda es un proceso abierto. Creo que también es importante en estos momentos pues que el trabajo técnico al que hago referencia madure para que entonces permita que los ministros vuelvan a sentarse y aborden esos temas que sin duda son complicados. La parte automotriz, ahí se mencionó también mucho la semana pasada, pues como México ha dado algunos pasos apoyados también y aprovecho aquí para reconocer a las armadoras establecidas en nuestro país, a la mía, a la gente de Autopartes, la INA, la AMPACT,
que siempre han estado también cerca de nosotros, y hemos hecho propuestas tratando de buscar esa convergencia con Estados Unidos. Todavía no estamos ahí. Cuando estemos ahí, eso sin duda ayudará para que el tratado se concluya de la mejor manera para el país. Oye, Juan Carlos, aprovechando lo del tema automotriz, hay algo que a mí no me queda claro y la verdad me parece que es quizá hasta una necedad de la postura estadounidense y tiene que ver con este asunto de las reglas de origen. Lo que yo entiendo es, la solicitud de Estados Unidos es que se incremente el contenido de piezas estadounidenses de los autos que se arman en México para que esos autos puedan entrar al mercado norteamericano sin libres de arancel, ¿no? Pero ahí veo que hay un conflicto de interés porque las armadoras que están allá serían las mismas que aquí tendrían que incrementar ese contenido importado, ese contenido estadounidense. Entonces, me da la impresión de que lo que ellas tienen que hacer es, a fin de cuentas, son las afectadas. Entre más contenido estadounidense tengan los coches en México, más caros les van a salir los que producen aquí y a lo mejor no sé si les salgan más baratos los que producen allá, yo creo que no. Entonces, ¿no es eso más bien como una especie de necedad, de obstinación de la administración de Estados Unidos de pedir esta cosa que parece un poco absurda? Bueno, a ver, creo que la administración del presidente Trump ha sido muy clara en términos de su deseo de que haya más coches producidos en Estados Unidos. Incluso tan recientemente como el viernes de la semana pasada, el presidente Trump tuvo una reunión con los ejecutivos de las empresas y bueno, ahí lo dijo claramente. Lo cual supongo que el objetivo por sí mismo no tiene nada de malo, pero a veces sí me pregunto yo si eso empata con la realidad de que la competitividad de la industria automotriz pues es una competitividad regional. Y efectivamente lo que tú mencionabas de las empresas de las tres grandes de Detroit, que todavía le siguen llamando así, pero también de las empresas, por ejemplo, las armadoras japonesas o las alemanas o las de otros países que se han venido a establecer aquí, les beneficia de manera regional la competitividad que puede ofrecer México en ese aspecto. Ahora bien, la propuesta de Estados Unidos creo que va tendiente a eso que tú mencionabas, pues de que se hagan más coches en Estados Unidos. Sin duda creo que eso va a incrementar costos y va a incrementar una serie de elementos incluso hasta medio burocráticos. Actualmente la regla de origen del TLC, sin entrar en cuestiones tan técnicas, solamente te pide que demuestres que el 62.5% del valor del automóvil fue producido en la región. La nueva propuesta que tiene Estados Unidos y que hemos estado discutiendo, además de eso, involucra otra serie de requisitos como dividir las autopartes y asegurarte que cada una de las autopartes sea originaria. Entonces, si en alguna ocasión una empresa trae un motor, digamos, de Japón o de Alemania o de algún otro lado, pues eso, bajo la visión ahora de Estados Unidos, los descalificaría para entrar, lo cual a su vez tiene pues todos estos problemas, ¿no? Pero mira, yo creo que México en ese aspecto también ha sido muy constructivo. Hemos tratado de poner ideas que se acercan a esta propuesta, pero pues desde luego nosotros tenemos que velar por la competitividad de las armadoras que han confiado en el país y han traído sus inversiones aquí y que además generan empleos y desarrollo de tecnología en el país, claro. Juan Carlos, en todo proceso de negociación pues hay un quid pro quo. O sea, dando y dando, palomita volando. Aparentemente Estados Unidos quiere todo y no dar absolutamente nada. ¿Hay algún elemento que pueda ser benéfico para nosotros en esto, independientemente de la parte automotriz, y sabemos que ahí nos vamos a quedar firmes hasta el final? Hablemos de tantito del sector agropecuario, de otros sectores. ¿Cómo van las cosas ahí? Sí, por supuesto. Claro que sí, doctor. Bueno, aquí creo que desde el principio el presidente Peña, el secretario Guajardo, han sido muy claros en que México ve en esta renegociación un proceso interesante para modernizar el tratado. Por ejemplo, en el TLC 1.0, pues no existe nada que haga referencia a la reforma energética o que haga referencia a las disciplinas más modernas que tenemos en propiedad intelectual o en otros aspectos. Entonces, por sí mismo, el pasar por este proceso, consolidar esas reformas y modernizar el marco jurídico en el cual se conduce nuestra relación comercial, eso por sí mismo es bueno. Además de eso, creo que también es importante hacer el señalamiento o comentarlo de que hay toda una parte de una agenda progresiva que 25 años, casi 25 años de aplicar el TLC, pues también nos han enseñado que estas disciplinas comerciales tienen que ir de la mano
con otras de creación de capacidades, de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, a las pymes, o incluso también ahora, un tema sin duda relevante, el combate a la corrupción. ¿Sí? Entonces, el que haya este tipo de elementos en el NAFTA, en el TLC 2.0, por sí mismo, insisto, es bueno. Mantener el acceso a nuestros productos agropecuarios, a nuestros productos textiles, a otras manufacturas, sin duda es determinante. México nunca puede aceptar que nosotros lleguemos a este acuerdo para reducir el acceso al mercado que tenemos. Pero, como tú dices, pues todo tiene que ser una cuestión de un balance y de encontrar cómo los intereses de los tres países van a converger. Entonces, México sin duda tiene intereses, algunos ya te los mencionaba yo aquí, otros creo que también los compartimos, el hecho de tener disciplinas ambientales y laborales también modernas, creo que en ese aspecto el país ha avanzado mucho, pero eso es un beneficio que tiene que ir balanceado con lo que nosotros estemos también dispuestos a hacer en otras áreas, ¿no? Y el balance, el tratado, insisto, y perdónenme que sea tan repetitivo, pero creo que aquí para nuestra audiencia y la gente que sigue su programa debe ser algo muy claro. México está transitando en este proceso, México va a continuar siendo flexible, pero no podemos permitir que haya un acuerdo o un resultado en donde México pues no ve los balances. Eso sin duda no lo vamos a aceptar. Juan Carlos, tienes en paralelo de dos tratados que de una u otra forma le dicen a bien a los norteamericanos que el mundo camina en otro sentido, por lo menos en otras regiones. El tratado con la Unión Europea, el TPP 11, o como se denomina ahora el Tratado Progresista, etcétera, en donde pues por una parte, queda claro que es posible encontrar mecanismos de compromiso entre países que tienen economías distintas, economías en diferentes niveles, con niveles salariales diferentes, etcétera, pero que este tema quizá de primero de economía, de la competitividad y las ventajas comparativas, es algo que funciona y que es básico para que finalmente los países puedan hacer de la economía global un elemento, un instrumento positivo. Sí, claro. Perdón. Lo que tú mencionabas, Ezra, el tratado con Europa creo que es importantísimo, uno, por la señal que tú mencionas, en donde hay, si bien lo que estamos enfrentando y lo que vemos todos los días con nuestros vecinos del norte puede parecernos lo normal, pues hay otras regiones del mundo en donde las cosas se ven de manera diferente y afortunadamente México tiene amigos también en esas regiones del mundo. El tratado con Europa fue sin duda una negociación que se llevó en paralelo para estándares de todo lo que implica las consultas y el movimiento de Europa, considerando que tiene 28 países, bueno, pronto 27, una vez que se salga el Reino Unido, pronto, la verdad es que lo negociamos en un tiempo récord, fue en menos de 2 años. Y la gran ventaja, o lo que nosotros vemos como uno de los grandes beneficios del Tratado con Europa, es abrir todo el acceso al mercado agrícola. En la primera versión del Tratado con Europa se liberó toda la parte de bienes industriales, pero la parte agroalimentaria, en donde México ahora es una potencia, y hace unos días Bosco de la Vega mencionaba cómo se ha transformado el sector agroalimentario en el contexto de la Comisión del Consejo Nacional Agropecuario, pues para México, Europa en ese aspecto es una súper oportunidad. Igualmente, Asia-Pacífico, el CPTPP o el TPP-11, como algunos todavía lo referimos a él, pues el Senado de la República tomó hace unas semanas la decisión de ratificarlo a través de sus votos, y creo que esto también es una señal de que México, primero, continúa con estas políticas porque creemos en ellas y porque generan empleos y beneficios. Segundo, en una coyuntura internacional en donde lo sencillo sería también empezar a cerrarnos nosotros, pues hemos tomado la decisión consciente de continuar con esta apertura y de mantener también a México como un país competitivo. Y tercero, también demuestra pues que México tiene la capacidad de poder operar y de poder entregar resultados en muchos frentes al mismo tiempo. Y eso también creo que la gente, pues de nuevo regresando a el inicio de nuestra plática en Estados Unidos, creo que la gente también se está dando cuenta de ello. Y hay señalamientos de que, pues por tratar de negociar un cierto TLC, pues a lo mejor puede haber pues otras consecuencias que ellos mismos no han visto, ¿no? Oye, Juan Carlos, hace rato mencionabas el tema de la flexibilidad. Creo que hay un consenso de que el equipo negociador mexicano ha sido 100% profesional, mientras que del otro lado, pues más bien parece que
son un poco berrinchudos y arrebatados en sus posturas. ¿Qué tanto pesaría en la decisión o en la amenaza del presidente Trump de salirse del Tratado de Libre Comercio con la comunidad de negocios estadounidense, los gobernadores que han dicho que si se sale Estados Unidos va a ser un caos en la economía local? ¿Todavía pesa eso en el ánimo de los negociadores estadounidenses o ya no se están fijando en ese aspecto? Yo creo que, bueno, primero siempre hay que tratar con mucha seriedad la posibilidad de que el presidente Trump se retire del TLC, o sea, que active de nuevo, sin caer en technicalidades, las disposiciones contenidas en el artículo 2205 del TLC, que es en donde se describe el proceso que se tiene que seguir si un país decide no ser parte de este acuerdo. Entonces, yo creo que esa posibilidad nunca va a desaparecer al 100%. Y ahí está y tenemos que tomarla con seriedad. Pero este tiempo que ha transcurrido desde el inicio de las negociaciones en agosto del año pasado hasta ahora, creo que efectivamente ha permitido que muchos actores relevantes en Estados Unidos, empresarios, sin duda legisladores, organismos de otro tipo, académicos, pues se expresen por las consecuencias que tendría esa decisión. Claro. Incluso ya abiertamente algunos legisladores republicanos del propio partido del presidente Trump salen y dicen: señor presidente, por favor tenga cuidado, no trate usted de hacer algo con el TLC que nos va a afectar. Y ahí la cercanía de las elecciones de medio término en Estados Unidos, que se realizarán en noviembre, pues yo creo que es un alto importante para ver pues si efectivamente se activaría esta posibilidad o no. Pero nosotros nos mantenemos serios, nos mantenemos en la mesa, como tú mencionabas, nos mantenemos creativos y flexibles, no esperamos que la comunidad de negocios o la comunidad de legisladores en Estados Unidos nos resuelva nuestros problemas, pero es bueno saber que hay gente allá que comparte la misma opinión que nosotros. Bueno, pues esperemos que esto todavía se pueda resolver en las próximas semanas. Bueno, te veo optimista. Juan Carlos Beque, subsecretario de Economía, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, Juan Carlos. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. En el marco del Día del Maestro, el tema de la reforma educativa tomó nuevamente relevancia en el proceso electoral. El fin de semana en Oaxaca y antes maestros integrantes de la coordinadora, pues Andrés Manuel López Obrador ahí reiteró que cancelaría la reforma. Sin embargo, días antes, en las respuestas que envió al Foro 10 por la Educación, al que él no asistió personalmente, hizo su propuesta educativa y nunca mencionó, por supuesto, la posibilidad de una ruptura con el modelo actual. Las organizaciones no gubernamentales pues están ahí dudosas sobre cuál es la posición real. Es obvio que pues hay una divergencia en el discurso entre Andrés Manuel, que tiene que ir, por supuesto, frente a la coordinadora y decirlo en distintos programas de televisión de debate, que él va por la cancelación de la reforma educativa, y cuando uno entrevista, platica con sus asesores educativos, Esteban Moctezuma, que son gente seria, por lo menos en el sentido de que conocen del tema, y dicen, bueno, aquí más que hablar de la cancelación, estamos hablando de una modificación a lo que sería el esquema de evaluar y capacitar. ¿Qué hay que hacer primero? Si capacitar o evaluar, si despedir o no, aunque bueno, pues hemos visto cómo la evaluación les ha permitido después la capacitación. Pero una cosa es entrar en la discusión técnica de cómo continuar con la reforma educativa y otra es pues asumir la bandera de la cancelación de la misma. Y allí es en donde parecería ser que Andrés Manuel le habla más a su público de lo que los propios asesores o voceros tratan de conciliar con una visión no tan radical del fenómeno como tal. Así es, Ezra. Mira, yo creo que aquí hay muy poca claridad de parte del candidato López Obrador en el tema educativo, porque dependiendo del foro en el que esté, les dice lo que ese foro quiere escuchar. Entonces, creo que esa indefinición, pues sí, ha generado Pero Mauricio, él ha sido muy constante en decir reforma educativa no.
Pero por otro lado, cuando se organiza este ejercicio de hacerle 10 preguntas a los diferentes candidatos, en primer lugar, lo comentamos la semana pasada aquí, él es el único candidato que no asiste, manda sus respuestas por escrito. En las respuestas aparentemente hay, digamos, no hay un desplegado en donde no esta organización de Mexicanos Primero le puso palomita a las 10 respuestas de Andrés Manuel López Obrador, y 3 días después va con la coordinadora aprovechando el Día del Maestro, y aquí lo traje para que no haya enredos con lo que dijo. Punto 6, se cancelará la mal llamada reforma educativa y en su lugar se hará uso de las facultades del Ejecutivo para detener las afectaciones laborales y administrativas al Magisterio Nacional. Entonces tú dices, bueno, entonces, ¿de qué se trata? Y te soy sincero, sí me llamó mucho la atención en estos días los comentarios de Esteban Moctezuma, que en principio podría ser el secretario de Educación si López Obrador llega a ser presidente, porque planteó algo que francamente no entiendo. Él dice, no, lo que vamos a hacer, lo mencionabas tú, vamos a cambiar el sistema de evaluación actual y lo que tenemos que hacer es primero capacitar a los profesores. Y luego evaluarlos. Mira, cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento de los recursos humanos sabe que el procedimiento es exactamente al revés. Primero tienes que detectar dónde están los problemas, dónde están las fallas, dónde la gente no está desarrollando las funciones que debe desarrollar para saber en qué las tienes que capacitar. A mí me parece que se están, con este planteamiento que han hecho López Obrador y su equipo de la reforma educativa, estás echando a la basura 6 años de discusión, es volver a abrir todo el proceso. Otra vez te vas a llevar años en el planteamiento de ver cómo lo modificas y lo echas a andar. Te soy sincero, en el fondo me parece que lo que les interesan más a López Obrador y su equipo son los votos que los niños o el futuro de los niños de México, porque una cosa es perfeccionar lo que existe en materia de reforma educativa y otra cosa es tirarlo a la basura. Creo que ellos están planteando tirarlo a la basura. Yo creo que lo que preocupa muchísimo es evidentemente esta incertidumbre de no saber específicamente cuál es la posición final. Evidentemente la parte educativa, la reforma educativa, es un punto muy sensible porque muchísimos mexicanos han venido trabajando en esta reforma educativa, tanto desde la sociedad civil como desde el propio gobierno, para lograr lo mínimo indispensable, que es que los maestros asistan, número 1, que creo que es fundamental, como en cualquier trabajo del mundo, y 2, que sean evaluados precisamente en ese contexto. Es lo que se ha avanzado. Ha habido otras cosas adicionales en el marco de esta reforma educativa que creo que van a ser muy útiles y que verdaderamente van a transformar este proceso educativo del país. Echarlo para atrás bajo la promesa o nada más el aliciente de juntar votos me parece muy peligrosos. Pero no se limita nada más al sector educativo. Hoy por hoy nadie sabe si va o no va la reforma energética, porque una cosa es lo que le dice a los petroleros y en los diferentes estados en donde está, y otra completamente diferente, sus voceros frente a diversos representantes del sector o financiero o empresarial del país. Y lo mismo sucede con muchísimas otras reformas en donde México evidentemente ha tenido avances muy importantes que plantean pues costos tremendos de echarnos para atrás. En ese contexto, pues primero hay que recordar que institucionalmente esto requiere no la voluntad nada más del presidente, es una reforma constitucional la que se aprobó y se requiere 67% del Congreso y evidentemente de 16 congresos locales en nuestro país, cosa que no va a ser de la noche a la mañana. Tú puedes prometer lo que quieras. Al final de cuentas, pues de lo que se trata es eso, es una lucha de votos, pero de que se pueda hacer y echar para atrás en cualquiera de estas versiones, no va a ser una cosa sencilla. Bueno, ahí está el planteamiento. Lo que sí nos queda claro es que esta idea de esta estrategia de López Obrador y de Morena de incorporar todo lo que se pueda, o sea, aglutinar. Por eso, esto es lo que es la prioridad. Sí, pero además en una estrategia en donde, a diferencia de ocasiones anteriores en donde decía esto no entra, hoy está actuando de manera tal en donde todo cabe. O sea, todo planteamiento contradictorio cabe, todo político contradictorio cabe. O sea, le cabe la extrema izquierda, le cabe la extrema derecha, Manuel Espino, le cabe Germán Martínez, le cabe lo que sea absolutamente en algo que
pues llámalo populismo, llámalo como quieras, pero es finalmente este movimiento, como él lo determina, en donde pues estaríamos ante un fenómeno otra vez de reconstrucción, yo diría, del viejo modelo priista que tiene capacidad realmente de... Claro, Esra, pero ese es muy peligroso porque el punto es cuando tú metes a todo, no, todo cabe aquí en esta bolsita, la pregunta es a la hora que tengas que tomar las decisiones, ¿a quién vas a beneficiar? ¿A quién le vas a hacer caso? Así y ahí es. no le puedes hacer caso a todos los de la bolsita porque te vuelves loco. No, o no puedes gobernar. Vámonos Así a una es. pausa y de regreso vamos a platicar sobre las propuestas que le hace Comexi, el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, a los candidatos para el próximo debate. Esto es Dinero y Poder. De cara al segundo debate presidencial, el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, Comexi, planteó 6 interrogantes coyunturales a los candidatos presidenciales. El Comexi pide que definan posiciones en temas prioritarios de la agenda internacional mexicana, política exterior, Tratado de Libre Comercio, seguridad y migración, geopolítica, América Latina y el tema de China. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Mariana Campero, directora general del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, Comexi. Mariana, gracias por estar aquí con nosotros. Mariana, al contrario, muchas gracias a ustedes por recibirme. Mariana, ¿qué es lo que le están pidiendo a los candidatos que se enfoquen para el próximo domingo? Si me permiten, déjenme nada más darles un poquito de contexto. El Comexi es un centro de pensamiento que se dedica a estudiar y analizar los temas de mayor relevancia para México y en el mundo. En este contexto, la riqueza de Comexi realmente radica en el talento de toda nuestra membresía. Por lo que hace más o menos un mes lanzamos una convocatoria a todos mis miembros para que nos manden las preguntas que ellos consideraban que eran de mayor relevancia para poder tener una definición ante los candidatos. Hicimos una curaduría y por eso es que llegamos a estas 6 interrogantes que realmente pensamos abarcan los temas. Hay muchísimos temas en el mundo que nos están afectando y que están afectando al mundo, pero para México estos nos parece que son claves para poder tener una definición de parte de los candidatos. ¿Qué es lo que plantean en política exterior? ¿Tratan de encontrar en los candidatos una definición clara de qué? De la vinculación con Estados Unidos, sobre Tratado de Libre Comercio, ¿por dónde van? Pues mira, yo creo que en las últimas décadas la política exterior mexicana se había enfocado a satisfacer más necesidades internas políticas que acompañar a México en un proyecto económico, ¿no? Como lo hacen en muchos otros países. Por lo que yo creo que es muy importante poder tener una definición de cuál va a ser el rol de la política exterior, si va a acompañar un proyecto económico o no. O sea, es una realidad que México hoy es una potencia exportadora, que recibimos inversiones de muchísimas partes del mundo y además tenemos empresas mexicanas que son grandes inversionistas, no solamente en países quizá más conocidos como América Latina, en Europa, pero también tenemos empresas mexicanas que están tratando de entrar y que ya tienen inversiones en China, ¿no? Entonces ahí sería importante tener una definición de cuál va a ser el rol de la política exterior. Otro de los aspectos fundamentales, Mariana, es sin duda alguna migración. Tenemos amenazas enormes, especialmente en nuestro vecino del norte, pero tenemos problemáticas muy serias también en nuestra frontera sur. Ahí básicamente, ¿qué es lo que están esperando? Una posición pues, frente a esta vociferación de ataques respecto a la posible instrumentación de un muro o fundamentalmente una definición mucho más específica, un acuerdo migratorio con los Estados Unidos. ¿Hacia dónde van ustedes? Pues mira, realmente es una realidad que tanto el tema de seguridad como el tema de migración es un tema que compete tanto a la política interna y es sin duda un punto de fricción y podría ser un punto de cooperación con los Estados Unidos, ¿no? En el punto de migración, también es una realidad que México ya es hoy no solamente un país que expulsa migrantes, pero también es un país de destino de muchos migrantes. O sea, de 2014 a 2017, México recibió 15,000 solicitudes de refugiados, principalmente de países como Honduras, Salvador y Venezuela. O sea, esta es una realidad que hace algunos años no era el caso. Entonces, creo que es muy importante que los candidatos pudieran fijar cuál va a ser su postura y si vamos a ser tan congruentes con lo que nosotros pedimos de Estados Unidos, con el trato que nosotros le vamos a dar también a la gente que está llegando a nuestro país. Mariana, yo tengo 2 preguntas. Una es,
vinculada con Venezuela y la otra es con, bueno, ¿y qué persigue Comexi de todo este ejercicio? ¿Qué va a hacer una vez que conozca las respuestas de los candidatos? Pero déjame comentar primero lo de Venezuela. Casualmente este domingo hay elecciones en Venezuela. Se sospecha que Maduro podrá reelegirse. Y Venezuela, más allá de Maduro o no Maduro, el punto yo creo que es ¿qué postura creen ustedes, o sea, o cómo calificarían las respuestas de los candidatos en términos de la postura frente a la crisis humanitaria que está padeciendo Venezuela? Porque crisis humanitaria es literalmente la población se está muriendo de hambre y también hay millones de venezolanos que han abandonado el país, la economía está hecha un desastre. ¿Cómo juzgarían, con qué criterio evaluarían el Comexi las respuestas que pueda recibir de los candidatos en este punto? Y la segunda pregunta es, bueno, y cuando tenga las respuestas de todas estas preguntas que sin duda son interesantísimas, ¿qué piensa hacer Comexi? ¿Piensa hacer una evaluación? ¿Piensa dar su opinión? ¿Qué es lo que esperaríamos? Totalmente. Déjame primero entrar al tema de Venezuela y luego te contesto cuál es la idea que vamos a hacer con esto. Estoy de acuerdo contigo. O sea, Venezuela es increíble si nada más pensamos que hace muy pocos años Venezuela era un país próspero y era una democracia, ¿no? Hoy, como bien lo dices, es un país que está pasando por una crisis humanitaria donde realmente se respira la muerte en la calle. O sea, hay escasez de medicamentos, hay escasez de comida, tienen una inflación que según el IMF es de 18,000%. El Estado está involucrado en actividades de narcotráfico. O sea, realmente estamos viviendo una crisis. Y la pregunta aquí que le hacemos a los candidatos es cuál va a ser la postura de México frente a esta crisis humanitaria. ¿Qué postura vamos a tomar en cuanto a la defensa de los derechos humanos y de la democracia? Y para responder tu segunda pregunta, en caso que tengamos la suerte de que nos respondan estas preguntas, porque se puede dar el caso que no, definitivamente vamos a hacer una compilación de las respuestas y en ese momento daremos nuestra respuesta, ¿no? Y nuestra postura frente a lo que recibimos. ¿Qué es lo que esperan con respecto a las respuestas de los candidatos en el tema de renegociación del Tratado de Libre Comercio? Parecería ser que pues esta semana, de aquí a mañana, a menos que ocurra ahí un milagro, el señor Trump dejará correr más el tiempo. Y ¿esperarían de los candidatos, que seguramente serán cuestionados sobre esto, respuestas concretas de compromisos de continuidad o de rechazo al tratado? Exactamente. O sea, en estas preguntas lo que estamos tratando de hacer es, en el caso o en el escenario de que el presidente Trump siga manteniendo sus posturas unilaterales y poco flexibles, realmente en ese escenario, ¿qué debería de estar haciendo México? ¿Cómo podemos garantizar que el resultado sea del interés mayor para México? Y más importante quizás, ¿cuáles son las líneas que no estamos dispuestos a cruzar? ¿Nos vamos a parar de la mesa en algún momento? O si el interés del país consiste en mantener el acuerdo, aunque sea con Canadá, ¿no? Y esperar que Estados Unidos se reincorporara en algún momento, ¿no? Mariana, respecto a América Latina, nuestro rival, socio, no sé cómo decirle, natural es Brasil. Ellos están muy enojados por el despegue que ha tenido México en materia exportadora, pero más allá de eso, en todos los foros multilaterales que se han dado en los últimos, ¿qué te puedo decir?, 15 años, de a tiro por viaje votan en contra de nosotros, en todos, en la Organización Mundial de Comercio, en la Organización Mundial de la Salud, en el G20, cuando vino la posibilidad de que se ocupara un puesto adicional en el Consejo de Seguridad de la ONU, ellos dijeron que no, que Estados Unidos, América del Norte ya estaba representada por Estados Unidos y que México pues no era de América Latina, y es parte de los BRICS, es una de las economías, digamos, importantes, aunque echa también un desastre en último tiempo. ¿Qué hacer con Brasil ahí? ¿Les van a preguntar qué posición? Sí, una de las preguntas incluye justamente lo que tú estás mencionando. O sea, no podemos negar que Brasil ha sido un socio históricamente renuente de México, ¿no? O sea, ha habido mucha rivalidad y nos han considerado como que ya se vendieron a los Estados Unidos, ¿no? Esa quizás ha sido un poco la percepción de los brasileños. En todos los demás. Salvo en el fútbol. Exacto. Pero sí, esa es una pregunta. O sea, en el nuevo escenario en donde más y más voces, tanto en México
como incluso en Brasil nos están empezando a cuestionar si México no debería de tener un acercamiento más estrecho con la región, ¿cuál puede ser realmente una relación posible con Brasil, considerando este hecho, ¿no? Que siempre hemos tenido un poco de celos el uno con el otro? Mariana, el tema de China lo tienen ustedes muy, muy focalizado. ¿Qué hacer con China? ¿Meterla dentro del esquema de estrategia comercial mexicana o usarlo de moneda de cambio con los Estados Unidos? Eso quieren que les respondan los candidatos. Sí, ¿no? El mundo definitivamente ya cambió, ¿no? En los últimos 5 años vemos que China se ha convertido pues, en una potencia económica. También tiene cada vez más influencia política, no solamente en la región, pero en más y más decisiones en el mundo. Ha sido un gran inversionista y tiene un proyecto muy ambicioso, el China 2025, para convertirse en un líder tecnológico, y también su estrategia, el famoso Belt and Road, para ser un gran inversionista en toda la región, incluyendo el Medio Oriente, para llegar a Europa. Como parte de esa misma estrategia están invirtiendo en África y en América Latina. México, ¿qué puede hacer realmente para poder beneficiarse económicamente de China sin convertirse en un puente únicamente para poder entrar al mercado de Estados Unidos? O sea, yo creo que aquí, en esta relación triangular, México tiene que tener mucho cuidado en qué poder pedirle a China que no causara un problema con Estados Unidos y que al mismo tiempo pudiera beneficiar a México, sobre todo desde un punto de vista de recibir esta inversión. Esa sería, digamos, parte de una estrategia común. Esperemos que finalmente los candidatos pues, estén dispuestos a responder. Esto ya se los enviaron, supongo. Ya se los enviamos. Bueno, pues esperemos respuestas de ese tipo. Muchísimas gracias. Esperemos respuestas, exacto. Mariana Campero, muchísimas gracias. Al contrario. Renato Cervera, Mauricio González, bueno, gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias. Bueno, se nos termina el tiempo. Por supuesto, recuerde que estamos aquí en el Canal 11 todos los jueves a las 10 de la noche y en el poder también en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchísimas gracias. Muy buenas noches.